Esta mujer es un lío. Cada vez que viene hace tanto escándalo. Señor Lin. Ya viene, ya viene, ya viene. ¿Otra vez aquí? Tú. No. Vete rápido. Esta vez vengo en nombre de mi padre y de toda la junta directiva. Te traigo algunos productos nuevos de la empresa. Un pequeño detalle. Vale. Hablemos fuera. Ustedes al menos son directores de empresas Fortune 500. ¿Qué pasa que vienen a mi casa así? A traerme regalitos. Ya casi no tengo espacio para guardarlos. Es que tenemos prisa por usar tu nueva patente. Cuando termine los planos de diseño. Trato hecho. Vete rápido, tiene un rato, mujer. Ahora. Pues esperamos tus buenas noticias. ¿Por qué mi mujer aún no ha salido del trabajo? Le haré una llamada. ¿Has salido ya? Voy a recogerte. No hace falta, cariño, hoy estoy un poco ocupada en el hospital. Creo que tardaré un rato en salir. Cocínate unos fideos tú solo, huelgo, Ay, bueno. Cariño. No me culpes por inscribirme a escondidas. Si pudiera ganar el premio del millón del programa. Demos la bienvenida a la nueva invitada de hoy. De la zona rural, la señora Yurru 11. ¿Del campo? ¿Del campo y se atreve a venir a un programa así? Claro. Señora Yu, preséntese un poco, por favor. Hola a todos. Soy de un pueblo. Pediatra. Mi marido. De momento no tiene trabajo. En paro. Señoras, debo recordarles las reglas de nuestro programa. Con el consentimiento de las señoras, en sus casas. Hemos instalado cámaras ocultas para descubrir los secretos de sus parejas. A ver qué marido es la mejor mitad. El ganador obtendrá una oportunidad, financiada por el programa, de reformar y decorar su nuevo hogar. Señora Yu, ¿entendiste? Toma asiento en la mesa de invitados. Señora Yu, ¿no vivían ustedes en el campo? Exacto. Con una casa tan destartalada en el pueblo, ¿cómo se atreven a competir por el derecho a decorar? Te aconsejo que abandones la competición cuanto antes. Déjame la oportunidad a mí. En mi casa tenemos una villa de 4 pisos. Entonces, el esposo de la señora Yu, Lin Feng, ¿cómo es realmente? Por fin terminé. Soy yo. Mi esposa no está. Trabaja horas extra esta noche. Puedes venir. Tan rápido. Ya mostró su verdadera cara. Señora Yu, parece que tu marido tampoco es. Alguien muy fiel, ¿verdad? Pasa, entra. ¡Qué calor! Lin Feng, ¿puedes traerme un vaso de agua? Siempre pidiendo cosas. Llévate el vaso luego. ¿Cuándo piensas contarle la verdad a tu esposa? Cada vez que vengo a tu casa, es como si fuera un ladrón. ¿No será que va a seguir así para siempre? Una vez que termine el acuerdo de confidencialidad con el Estado, podré revelarle mi identidad a mi esposa.
Oye, ¿quieres hacerlo? ¿Ahora? Por favor. Hace mucho que no me satisfago. Claro. Hoy sí que voy a cocinar bien. Más fuego. ¿Por qué cuesta tanto prender esta leña? No apures. Es que no tengo experiencia, ¿sabes? Así que, estaban cocinando. Parece que nos equivocamos. Pero él normalmente solo sabe hacer fideos. ¿Por qué mi marido me ocultó que sabe cocinar? ¿Estás loco? ¿Usas eso para saltear los camarones? No sabes nada. Esto necesita licor blanco. Para quitar el olor y realzar el sabor, ¿entiendes? Esto es Buki. No te asustes así, mírate. Quítate, quítate. Y todavía hay varias cajas. ¿Cuánto dinero tiene realmente? Mi papá también tiene una botella idéntica. Siempre le da pena beberla. Si se entera de que usé una botella entera para una comida, me va a regañar mucho. Señora Yu, ¿este licor lo compraste tú? Me lo regalaron. Una vez estaba cocinando en casa. Se me acabó el vino de cocina a mitad de la preparación, tuve que ir al pueblo a comprar. Después de ese lío, al día siguiente mi esposo trajo varias cajas de vino. Dijo que era muy barato. Especial para cocinar. Yo lo uso normalmente para saltear. Así es él, atento y detallista. ¿No es normal usar vino blanco para cocinar? No entiendo. Porque su amiga se asombra tanto. Exacto. Incluso dijo que su padre no se lo podía permitir. Un vino blanco barato de 100 euros. Ni siquiera podía beberlo. Vivir así. Realmente es la primera vez que lo veo. Señora Yu, en su casa, ¿sirven a los invitados con este tipo de vino y comida? Si cocinas tan bien, ¿por qué no quieres cocinar para tu esposa? ¿Crees que no quiero? Tengo demasiadas cosas que hacer cada día. Solo tengo un tiempo fijo limitado para estar con ella. Ah, por cierto. Tomen lo que pidieron. Realmente lograste desarrollarlo. Tranquilo. Este documento definitivamente lo entregaré a mi abuelo. ¿Desarrollar qué? ¿De qué están hablando? Este Lin Feng seguro tiene problemas. Señora Yu, cada movimiento de su esposo es tan sospechoso. Para ser franco, probablemente esconde algún secreto oscuro e inconfesable. Todos, ¿recuerdan? En nuestro programa antes, hubo un episodio donde descubrieron en directo el crimen oculto de la pareja. Lo arrestaron y enviaron a la justicia. Incluso fue tendencia. Imposible, mi esposo definitivamente no haría nada ilegal o que viole la ley. ¿Qué miras? Te ves muy contento. Se llama El secreto de la pareja. Parece que es de la televisión provincial. Un programa del equipo de la Oli. ¿En qué episodio va? Espera. Esta taza parece ser algo de mi museo. Son las 6. Se hace tarde. Mejor me voy. ¿Qué hora dijiste? 6. Las 6. ¿Por qué? Maldición, maldición. Tengo que salir rápido. Las 6. Tengo que ir al supermercado del pueblo a por los huevos. Un hombre adulto, sin trabajo, sin mantener a la familia. Todos los días yendo al súper a por ofertas. Vivir tan patéticamente. En mi vida había visto algo así. Presentadora, si la otra mitad de la señora Yu es así, creo que ya no hay duda sobre quién ganará. Señora Yu, ¿qué opinas de él?
¿Comportamiento de tu marido? Creo que ahorrar está bien. Todos, para evaluar a un hombre, no solo. Se puede usar el dinero y la capacidad. Aunque el esposo de la señora Yu, Lin Feng, no tiene tanto poder adquisitivo como los esposos de ustedes, parece cuidar de la familia, así que no hay que sacar conclusiones apresuradas. ¿De verdad vas a pelear por los huevos? Claro. Si tú no peleas, yo no peleo. ¿Quién va a impulsar el desarrollo económico del país? ¿Quién? Ah, cierto. Casi se me olvida darte esto. Otra vez. La próxima vez trae menos. Esto, en mi casa ya casi no tengo dónde esconderlo. Vamos. ¿Vas por el mismo camino? Si es así, te llevo. Vamos. Despacio, despacio. No conduzcas tan rápido. Si llegamos tarde, el supermercado cierra. ¿Cómo no voy a ir rápido? Agárrate bien. ¿Yo? Te digo, soy un hombre con familia. No vendas tu encanto. ¿Quién vende encanto? Es por tu coche viejo. Se mueve mucho. ¿Qué pasa? Tu esposa no está. Tantos empresarios. Te regalaron coches de lujo y no los usas. Solo conduces esta furgoneta vieja. ¿Es necesario? Es diferente. Este coche. Mi esposa ahorró para comprármelo. Costó 8.000. Parece que el esposo de la señora Yu ya salió. ¿Notaron que cuando salió, parecía llevar algo al dormitorio? ¿Qué había en esa bolsa, tan misterioso? No hay cámaras en el dormitorio, señora Zhao. Debo recalcar, nuestro programa no instala cámaras ocultas en lugares privados como dormitorios o baños. Entonces, ¿eso significa que no podremos ver su verdadero secreto? No. No olviden, nuestro programa tiene una ronda de registro. Justo ahora, el esposo de la señora Yu, Lin Feng, ya salió. Es decir, tenemos tiempo suficiente para ir a la casa de la señora Yu. Despleguemos el registro. Exacto, señora Yu, ¿te atreverías a dejarnos registrar tu casa? ¿Ir a mi casa? Justo ahora que tu encantador marido no está en casa. Momento perfecto. ¿Hay algo que ocultar? Se sabrá al revisar. Señora Yu, nuestro programa sí tiene esta sección, pero aún requiere su consentimiento. Demos a la señora Yu un momento para pensarlo. ¿Qué pasa, presentadora? Según el personal tras bambalinas, el esposo de la señora Zhao, el señor Xia Yu, enfrenta un problema. ¿Mi marido con problemas? Imposible. Vean la pantalla principal para los detalles. ¿Qué hacen ustedes aquí? Un proyecto de 50 millones. Y el socio rompe el contrato así. ¿Quién asume las pérdidas? ¿Para la empresa? Lo siento, jefe. Déjeme intentar algo más. Negociar con el socio. Basta. Salga. Yo resolveré esto. Sí, jefe. Parece que esto debe consultarse con el presidente. No, mejor llamar a su línea directa.
Pensé que era algo grave. Solo es cosa de la empresa. Señora Zhao, ¿su esposo tiene una empresa? Sí. Mi marido es director ejecutivo. Su salario anual ronda el 1.000.000, más o menos. Este palurdo de campo no tiene ninguna competitividad. Con un marido tan encantador, ni siquiera merece atención. Pero esta Zhao Sansan. Señora Zhao, su esposo, se enfrenta a un problema considerable. ¿No le preocupa en absoluto? Nada de qué preocuparse. Aunque haya un problema, mi marido lo resolverá. Al fin y al cabo. Su marido es un cariñosito. El mío no lo es. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi esposo? Solo digo la verdad. Ya lo has visto. Mi marido maneja 1000 asuntos diarios, por sus metas e ideales. Aún se esfuerza, incluso en una alta posición. No como ir al supermercado a pelear por huevos baratos. Señora Zhao, ¿y cómo está nuestra casa? No es de tu incumbencia. Sí, somos pobres. Pero no permitiré que difamen así a mi marido. ¿Difamación? Revisen su casa y lo sabrán. Después de todo, la verdadera cara de alguien. ¿Verdad? ¿Te atreves? ¿Con qué derecho difaman a mi marido? ¿Acaso no tenemos razón? Un hombre que solo sabe acostarse en su pueblo rural, ¿qué es sino un cariñosito? Al final, lo que temes es que vayamos y descubramos algo, ¿verdad? Vamos, habla. Habla. ¿Por qué te quedas callado? ¿Te remuerde la conciencia? ¿Te remuerde la conciencia? Seguro que sí. Se te nota a la legua que te remuerde la conciencia. Si tienes miedo de que esto se haga público y se aireen los trapos sucios de la familia, te aconsejo que te retires de la competición ahora mismo. Sería lo mejor. Así le ahorras la vergüenza a tu marido de pueblo. ¿De verdad tenéis que ir? En casa somos humildes, temo que no os podamos atender bien. Si quieres demostrar que tu marido es una persona de bien, ir a tu casa y hacer un registro real. Es un paso imprescindible. Vale, estoy de acuerdo. Pasen y vean. Huevos frescos, 15,80. Pasen y vean. Oye, hermana. Mira. Esos huevos quedan. No los vas a vender. ¿Qué tal si? ¿Me los dejas más baratos? Más baratos, más baratos. Hermana. Vale, señora, pues usted siga con lo suyo. Diga, ¿qué pasa? Señor presidente, la empresa tiene un problema. En las cuentas. Hay un déficit de 50 millones. He estado pensándolo. Y al final he decidido informarle. ¿Me llamas solo para informarme de esto? Lo siento, señor presidente. He fallado en la gestión. Es culpa mía. He defraudado su confianza. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames si no es importante? ¿Solo 50 millones? Pensaba que eran 50 euros. Toma esta dirección, ve tú mismo a buscar el dinero. Esto... ¿Cuánto cojo? Pues coge un saco, ¿qué más da? ¿Me preguntas por una tontería así? Bueno, ya está. Corte. Sí, señor presidente. Esto... Esta dirección que me ha mandado el presidente. Parece que es un pueblo. Sentaos donde queráis. Esta casa está más destartalada de lo que me imaginaba. Claro, es de gente pobre, no se puede comparar con la villa de 4 plantas que me compró mi marido. Ojalá no salgan cucarachas o ratas de repente. No lo aguanto. Hola a todos los espectadores. Ya hemos llegado a la casa del Linfen. A continuación, la inspección comienza oficialmente. Director Lee, tu programa cada vez es mejor. Incluso mi hija lo está comentando estos días. Para hacer un buen programa, tenemos que meternos entre la gente común. Los jóvenes del equipo del programa lo hacen muy bien. Por primera vez se atrevieron a invitar a gente normal a participar. Una familia rural con condiciones atrasadas en general.
También tiene mucho atractivo, ¿verdad? Vamos, la hospitalidad no es muy buena. Por favor, beba agua. Gracias. ¡Guau! ¡Qué taza tan bonita! Es un juego completo de porcelana de regalo de estado. Esto es un gran descubrimiento. Papá, ¿estás seguro de que no te equivocaste? No me equivoqué. Este es un tesoro legendario de nuestro país. No me lo esperaba para nada. Que la porcelana de mayor prestigio de nuestro país aparezca en un pueblo tan pequeño. Mina. Cancela todos los itinerarios, haz que el avión gire y vuelve a casa inmediatamente. Entendido. Por favor, bebe agua. Vamos, bebe agua. ¿Te quemaste? Este es un vestido que acabo de comprar. Ahora lo has manchado. ¿Cómo voy a grabar el programa ahora? Lo siento, no lo hice a propósito. ¿Estás bien? ¿Cómo va a estar bien? Ahora todo el país nos está viendo, y me quedo así. ¿Cómo voy a salir a ver a la gente? De verdad que no lo hice a propósito. Mira, ¿qué te parece si te compro uno nuevo, ¿vale? ¿Con qué vas a pagarlo? Mira cómo está tu casa. Está toda sucia, es asquerosa. Habla bien, pegar no está bien. Además ahora, hay muchos internautas viéndonos. ¿No os dais cuenta? Ella lo hizo a propósito. ¿De qué te haces la pobre aquí? No, yo de verdad no lo hice a propósito. ¿Quién te pidió que sirvieras el agua? Mira, nadie lo quiere beber. Te mereces un castigo. No lo rompas. ¿Qué pasa? ¿Quieres que le dé la cara? ¿A tu marido inútil? Déjalo, de todos modos nadie lo bebe. Además, no podemos confiar en el agua del campo, ¿no? ¿Está limpio o no? Es agua de nuestro propio pozo, ¿cómo podría no estar limpia? ¡Qué asco! Señora Zhao, debo advertirle en nombre del programa que su comportamiento ha desatado un intenso debate entre algunos internautas que también son del campo. Su índice de aprobación ha bajado un 7%. ¿Qué? ¿Están ciegos? ¿No ven que ella lo hizo a propósito? ¿Ensuciando mi vestido para competir de forma ruin? Solo fue un vaso. ¿Por qué tanto drama? Pídeme disculpas ahora mismo. ¿Disculpas? ¿No te disculpas? Vale. Por ensuciar mi vestido. Por tirar el agua. No lo tires. Esta mujer. Yo solo quería atender a los invitados lo mejor posible. Realmente no fue mi intención. ¿Por qué me hacen esto? Sí. Somos pobres. No vivimos tan bien como ustedes. Pero, ¿por qué rompen mis vasos? Son solo unos vasos viejos. A diferencia de ti, yo puedo pagarlos. 1.000 yuanes bastan. Es lo que tu familia gana en el campo en un año. El profesor Chen del Museo Provincial solicita ver a la señora Yu. Profesor Chen, ¿qué le trae por aquí? Mi hijo y yo acabamos de ver su programa. Había un joven, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Lin Fen. Esos vasos de su casa tienen un problema. ¿Los vasos? Son solo unos vasos viejos. ¿Qué problema podrían tener? No son vasos comunes. Si no me equivoco, es muy probable que sean copias de tazas de porcelana amarilla.
Abuelo, ¿está bien de la cabeza? Usted mismo dijo que son copias. Pensé que era algo grave. En serio. Permítanme presentarles. El venerable Chen. El profesor Chen es el director del Museo Provincial. Un experto en antigüedades históricas. Quizás no lo sepan. Si fueran copias comunes, este viejo no habría venido expresamente. Esa taza es una réplica de un regalo de estado. ¿Qué? ¿Regalo de estado? Profesor Chen, ¿son raras las réplicas de regalos de estado? No se trata de si son raras o no. En el mercado, simplemente no existen. Solo se otorgan a quienes han hecho contribuciones excepcionales al país. Para merecer este regalo de estado. En tantos años, no hay más de 3 conjuntos en el mundo. Entonces, ¿ni siquiera hay lugar para una réplica? Exacto. Como regalo de estado, es invaluable. En cuanto a su réplica, bueno, estimo que, como mínimo, no puede ser menos de 800.000. Señora, esta copa la compró mi marido en Pintuoduo. No vale nada. ¿Está seguro de lo que ve? Si es real o falso, déjeme verla. ¿Dónde está la copa? Se rompió. Aquí están los pedazos. ¿Qué? ¡Ay! ¿Quién la rompió? Esto tiene un valor de investigación enorme. ¿Quién la rompió? ¿Yo? ¿Cómo iba a saber que esas copas viejas valían tanto? Profesor Chen, esto seguro es falso. Real o falso, nuestro equipo lo determinará. Pero esto, ¿cómo vamos a investigar y juzgar así? Señora, si realmente tiene tantas ganas de verla, tenemos otra copa así en casa. Todavía tenemos una. Ah, sí. Señora Yu, ¿nos está tomando el pelo? Señora Yu, el profesor Chen vino específicamente por la réplica del regalo de estado. ¿Para qué trae la taza con la que se cepillan los dientes, señora Yu? ¿Está segura de no haberse equivocado? ¿No se habrá confundido? No hay error. Ah, claro. Ahora todo cobra sentido. Es justamente esta copa. Profesor Chen, esto es solo una baratija de mercado. ¿Vale la pena ponerse así? ¿Baratija? ¡Qué insolencia! Es un tesoro nacional, un documento de hierro. Aunque sea una réplica, no se la puede insultar. El patrón, los detalles del trabajo. Son realmente hermosos. Sí. Espere, profesor Chen. ¿Quiere decir que esta copa es realmente auténtica? La réplica del regalo de estado. Absolutamente cierta. De valor incalculable. ¿Quién rompió esta copa? Temo que tendrá que indemnizar hasta la quiebra. ¿Cómo puede ser? No es posible. ¿Esta copa es realmente auténtica? Sí. Según mi evaluación preliminar, esta copa es la réplica del regalo de estado. ¿Estás loco? ¿Una taza rota puede valer 800,000? Antes eran 800,000, pero ahora no. Estas tazas realmente valen 800,000, pero esas las rompieron ustedes. Ahora, en todo el mundo, es muy probable que solo quede esta pieza de porcelana de banquete de regalo de estado. Su valor solo será mayor. Miren, un internauta ofrece 2 millones por esta taza. Otro ofrece 3 millones. Jefe, toda la red está discutiendo frenéticamente. El impacto de este episodio es simplemente explosivo. Hasta una falsificación vale cientos de miles y hay quien la compre. Si fuera real, sería incontrolable. Abuelo, Lin Feng me pidió que le trajera algunas cosas. ¿Qué? ¿El señor Lin? Rápido, déjamelo ver. Bien, muy bien. Una investigación tan importante, y no cobra ni un centavo. Con Lin Feng en nuestra gran Xia, ¿qué no podremos lograr? Rápido, rápido, preparen regalos de inmediato, con el más alto protocolo, para corresponder a la gran contribución de Lin Feng. Abuelo, ya le ha regalado varios juegos de regalos de estado. ¿No se aburre? Quizás él ya se aburrió.
Tienes razón. Entonces, redacta una carta de agradecimiento de inmediato. Y entrégasela a Lin Feng. Espera, mejor voy yo mismo. Ya voy. Oye, señora Yu, ¿eso es la cocina? ¿Puedo echar un vistazo? Señora Yu, muchos internautas ahora quieren comprar las tazas de su casa. Es solo una taza común y corriente, no es necesario, ¿verdad? Ahora hay varios jefes auténticos que realmente quieren comprarla. ¿No debería considerarlo? El problema es que no entiendo mucho de esto. ¿Qué tal si espero a que mi esposo regrese y le pregunto su opinión? ¿Y luego decidimos? No sé dónde tuvo tanta suerte. ¿Cómo puede encontrar una ganga así? Miren rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Algún descubrimiento importante? Esto, ¿no es el licor que usaba el esposo de la señora Yu para cocinar antes? ¿Qué tiene de malo? Es solo una caja de Erwotou barato. ¿Qué hay que investigar? ¿Quién dijo que es Erwotou? ¿Esto, acaso es? Este Lin Feng es completamente demente. Usó Moutai como vino de cocina. Y no es Moutai común. Es Moutai de 1957. ¿Qué? ¿Moutai del 57? Mi tío es un gran aficionado al Baijiu. Mi tío solo tiene una botella de este Moutai de este año en su colección. Detrás de su casa hay varias cajas. Ay, este vino no es nada común. Profesor Chen, ¿qué tiene de especial este año? Normalmente, cuanto más añejo es el vino, más valioso es. El Moutai del 57 casi ha desaparecido del mercado. No lo puedes comprar por mucho dinero que tengas. Recuerdo que la última vez que se vio fue en el puerto. En una subasta. Parece que un extranjero lo compró. Por 2 millones. ¿Están locos? ¿Usar un vino de 2 millones para cocinar? No, se han confundido. En realidad es falso. Falso. No soy tonto. Si fuera un Moutai auténtico, seguro que lo reconocería. No solo uno de este año. Incluso un Moutai normal. Es algo que mi familia no puede permitirse. ¿Por qué hizo esto Lin Feng? ¿Hace falta preguntar? Es pobre, le gusta comprar imitaciones. Para llenar su vanidad. Ay, esta imitación es muy buena. Podría pasar por real. Yo no sé mucho de esto, la verdad no veo ningún problema. Oye, ¿cómo sabes que el vino es falso? Lo vi con mis propios ojos. Hace poco, en las fiestas, vinieron unos parientes de Lin Feng de visita. Y trajeron unas cajas de vino. Hasta les eché una mano. ¿Lo regalaron sus parientes? Un tío mayor, con bastón, que andaba mal. Debe ser por años de trabajo en el campo. Con razón dicen que son parientes pobres. Hasta para regalar. Dan vino falso y de mala calidad. Al señor Lin le gusta la tranquilidad. Espera aquí. Yo iré solo. ¿No será mi marido que ha vuelto? No tan pronto. Además, nuestro equipo tiene gente. Por la zona. Si tu marido vuelve antes. Lo sabremos al instante. No te preocupes. Entonces, ¿quién será? Oye, tío. ¿Cómo está usted? Qué raro. El niño Xiao Jin me dijo que la señora de Lin no estaba. ¿Qué pasa? Pase, tío, siéntese. Ah, vale. Vaya, qué animado está esto. Son todos amigos míos. Este es el tío del que les hablaba antes. Él regaló todo este vino. Tío, siéntese usted primero. De nada, no te molestes. Vine a buscar a Lin Feng, hay un asunto familiar. Ah, Lin Feng él. ¿Un familiar de su pueblo natal? Si no fuera por ser del campo, ¿esta caja de vino la trajo usted? Joven, por lo que dices, ¿estás menospreciando a la gente del campo? En el pasado, nuestro país se recuperó. Gracias a millones de campesinos. Hoy, como eres amigo de Xiao Yu, no te lo haré pagar, pero en el futuro. Debes tener cuidado con lo que dices. Anciano, no te preocupes por los demás. Preocúpate primero por ti mismo. ¿Sabes que falsificar licor es ilegal? ¿Licor falso?
¿Qué licor falso? ¿Te refieres al que traje antes? ¿Es falso? Obvio. ¿Conoces estas dos palabras? Mautai, aunque cultives la tierra un mes, no podrías comprar una botella, y menos una edición coleccionable del 57. Anciano, a su edad, ¿cómo puede dedicarse? ¿A falsificar licor? Esto se llama falta de respeto por la edad. ¿Tú? ¿Cómo pueden hablarle así al tío? También fue un gesto de su parte. Tío, a Linfen y a mí nos gustó mucho este vino, aunque los dos no bebemos mucho, pero para cocinar es genial. Solo temíamos que a usted le molestara. ¿Ustedes, parejita, lo usan para cocinar? Ay. ¿Cómo me va a molestar? Si se lo regalé, úsenlo. Como quieran. Xiao Yu, hoy vine porque hay algo que quiero pedirte. Que le des a Linfen. No lo abras todavía. Dáselo cuando regrese, está bien. Aunque mañana, si quieres abrirlo, también, pero recuerda. Tiene que ser después de esta noche. Bien. Entonces te dejo mis cosas, yo, este viejo. No molesto más, me voy. Cuídese, tío. Está bien. ¿Qué será tan misterioso, y solo mañana se puede abrir? Mi esposo. ¿Hola? Cariño, ¿no estabas trabajando horas extra en el hospital? Voy a traerte la comida. Oh, eso, no hace falta, no hace falta. Ay, no puedo ir ahorita, me paró la policía de tráfico. Enséñame la licencia de conducir. Diga, ¿qué pasa? Mi esposo fue parado por la policía de tráfico, todavía no sé qué está pasando. ¿De qué se trata? No te apresures. Primero vamos a observar y saber qué pasa. Traigan inmediatamente la transmisión en vivo del Linfen. Ya te la envié al celular. ¿Hace falta que te lo diga? ¿Hace falta que te lo diga? Seguro que es ese tal Linfen. Él hizo algo ilegal. No vaya a ser que encuentren en el auto alguna cosa que viole la ley. Ahí sí no podremos solucionar el problema. Tú. Primero veamos qué pasa. Compañero, esto seguro es un malentendido. ¿Malentendido? Te pregunto, ¿por qué ibas tan rápido? Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué me evadías? Estaba apurado por ir a cocinar para mi esposa. No me des vueltas. Abre el capó. Aquí la patrulla vial de la avenida Gensenan. Solicito refuerzos. Solicito refuerzos. Oye, ¿eso? ¿Por qué pides refuerzos? No te muevas. Sospecho que modificaste el vehículo ilegalmente. Confiesa de una vez. ¿De dónde salió este motor? Modificación ilegal. Compañero, te equivocas. Esto es solo un pequeño artilugio que yo mismo hice. Tiene el permiso correspondiente. No es para nada tan grave. ¿Lo hiciste tú? Esto es un equipo militar. ¿Por qué no dices que eres un investigador académico? Bueno, si conozco a algunos académicos. Fuiste tú. Modificaste un equipo militar para ponerlo en tu furgoneta. Si yo te digo que es legal, ¿me creerías? Ya todas tus explicaciones las daremos en la sede de inspección. Llévenselo. De verdad es legal. De verdad lo modifiqué yo mismo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿No te lo dije? Este Linfen definitivamente tiene problemas. La transmisión en vivo se cortó desde la sede de inspección. Nuestro personal no puede seguir grabando en secreto. Así que, señora Yu, lo que hizo su esposo, Linfen, es algo que probablemente nunca sabremos. La mujer que dirigía el equipo parecía ser la oficial Kansengan, ¿verdad? He oído que los detenidos que ella interroga personalmente. Nadie sale ileso de ahí. Todos confiesan. No puede ser. Creo en mi esposo, él es inocente. Debe haber algún malentendido. Señora Yu, espere a que lo citen ante el tribunal. Y apuesto a que no saldrá de ahí. Nombre. Linfen, ¿De dónde sacó el coche? me lo regaló mi esposa. Cuando te lo regaló, ¿el motor ya estaba modificado? Lo modifiqué yo después. ¿Por qué lo modificaste?
El original era muy lento. Le puse uno más rápido. ¿Hay algún problema con eso? Lin Feng. He enviado a investigar el motor de tu coche. Es el último modelo militar. ¿Sabes lo que eso significa? Sé serio, aquí no es lugar para bromas. No estoy bromeando. Lin Feng, parece que aún no sabes lo grave que es tu delito. Te lo aseguro. Pasarás el resto de tu vida en prisión. Señorita, también te aseguro que en 3 minutos tú misma me acompañarás a la puerta. Camarada, buenos días. ¿Usted es la académica Khan? Siempre veía sus noticias en la tele y el periódico. No pensé encontrarla aquí. Oí decir que el último modelo de motor militar que superviso apareció en el sector civil, así que vine a ver. Mire. Diga rápido dónde está el dueño del coche. Académica Khan. Tranquila, el sospechoso ya está bajo nuestro control. Creo que pronto obtendremos resultados del interrogatorio. ¿Qué? ¿Interrogatorio? Rápido, llévenme a ver. ¿Dices que yo misma te acompañaré a la puerta? Sí. Lin Feng, te aconsejo que no sigas aquí. Perdimos el tiempo. Ni 3 minutos. Ni en un día podrías salir de aquí. Porque cometiste un delito grave. Ya dije que fue un malentendido. ¿Y cómo explicas que en tu auto hubiera cosas de uso militar? No usé equipamiento militar sin permiso. Mi equipo fue seleccionado para uso militar. Tonterías. Ya pasaron los 3 minutos. A ver qué más tienes que decir. ¿Cómo es que usted viene? Suéltalo ya. ¿Qué? Este tipo cometió un delito grave. Él. Ya dije que lo suelten. ¿No entienden? El señor Lin es un pilar del país. Su auto fue aprobado por un departamento especial. ¿Un pilar? ¿Él? ¡Qué disparate! No es solo un motor de auto. Hasta el caza de 6ª generación de nuestro país. Fue diseñado por el señor Lin. ¿Qué? Suéltenlo ya. Puedes irte. Bueno, gracias. Señor Lin. Ya envié a alguien a tráfico a buscar su auto. Espere un momento, por favor. Bueno, ¿Qué tal si va primero a casa a tomar un té? La verdad, sobre investigación académica. Tengo muchas preguntas que quisiera consultar con Sen Nan. Tú también ven. Por favor. bueno. Mi esposo salió. ¿Cómo salió Lin Feng tan rápido? ¿Realmente hubo un malentendido? La persona a su lado me resulta muy familiar. Pero está muy lejos. No lo vi bien. Yo creo que mi esposo es inocente. Señora Zhao, ¿no decías con certeza que mi esposo no saldría? Creo que hasta apostaste algo. Tuvo suerte. Esta falsificación del regalo nacional. Ya la registramos, pero tengo un favor que pedir. ¿Podrían prestárnoslo un día? Porque el equipo que traje es limitado. Limitado. Quiero volver a estudiarlo detenidamente. ¿Sería posible? Claro que sí. Entonces, en nombre del Museo Provincial, le agradezco a la señora Yu. Muy bien, nos vamos entonces. Adelante, por favor. No te alegres tanto. Sugiero que busquemos por separado. Seguro que encontramos algo vergonzoso. Vamos. ¿Ustedes? Vengan rápido a ver. Presidente, ya llegué.
Bien, ahora mismo entro a retirar el dinero. Muy bien. ¿Qué es esto? Dios mío. Vengan rápido a ver. Tantas llaves. Ni el señor guardia del almacén tendría tantas. Ni el guardia del almacén tendría tantas llaves. Land Rover, Rolls Royce, Ferrari, Mercedes G. Todas son llaves de autos de lujo. ¿Cómo es posible? Él es un desempleado que conduce una camioneta. Un desempleado que maneja una furgoneta. ¿Cómo puede tener tantos autos de lujo? Señora Yu, ¿usted sabía de esto? Su esposo, Lin Feng, ¿no tendrá un garaje privado lleno de autos de lujo? Esto es demasiado aterrador. No, se están equivocando de nuevo. Las llaves de autos aquí dentro son todas modelos. Son modelos. Modelos. Ah, a mi esposo le gusta coleccionar modelos de llaves de autos. De vez en cuando compra algunos, este cajón ya está casi lleno. Qué bien hechos están estos modelos. Parecen de verdad. Claro, a 8 yuanes en Pinduoduo cada uno. Son muy realistas. No tener dinero no es vergonzoso. Lo vergonzoso es no tenerlo y aún así querer satisfacer esa vanidad patética. Esa vanidad patética, coleccionando modelos falsos de llaves de autos. Menos mal que lo hace. Señora Yu, a mi parecer, casarse es para toda la vida. A mi parecer, el matrimonio de una mujer es para toda la vida. A diferencia de mi esposo. Joven, exitoso en su carrera y además muy apreciado por el presidente de una gran empresa. Muy apreciado por el presidente de un gran conglomerado. A mí me gusta que mi esposo me lleve a comprar verduras en la furgoneta. A mí me gusta que me lleve a comprar en la furgoneta. ¿Qué hay de malo? ¿Sí? Lástima que en su casa no haya ni un auto real. Y todavía tienen que consolarse con estos modelos falsos de llaves. ¿Por qué esta puerta no está cerrada con llave? Esposo. Sansan, ¿qué haces aquí? Debería ser yo quien te pregunte. ¿Qué haces tú aquí? ¿No dijiste que tenías asuntos pendientes en la empresa? Los fondos de la empresa tuvieron un pequeño problema. Vine a buscar algo de efectivo. Ustedes. ¿Y tú? ¿Acaso son todos amigos del presidente del directorio? Presidente del directorio. ¿Acaso? ¿Lin Feng es el presidente de su empresa? ¿Qué? Dios mío. Señorita Zhao. El jefe directo de tu esposo es el esposo de la señorita Yu. Lin Feng. Imposible. Él es un pobre diablo. ¿Cómo es posible? Ya entiendo. Probablemente este sea el mayor secreto de Lin Feng. Su verdadera identidad no es un desempleado, sino un supermillonario. ¿Ustedes qué hacen exactamente aquí? Vine a retirar efectivo. Por favor, no causen problemas. ¿Efectivo? ¿Qué efectivo? Nuestro presidente del directorio guarda varias bolsas de efectivo en el maletero de cada auto. Dijo que tomara un poco, solo que el garaje está lejos. Tengo que ir en auto. ¿Dinero en bolsas? ¿Y varias? ¿Cada auto tiene varias bolsas? Entonces, estas llaves de auto, ¿son de verdad? No les da curiosidad. ¿De dónde sacó tanto dinero? Realmente no tiene sentido. Él es un hombre común, joven, que trabaja en el campo. Sin antecedentes ni trabajo formal. ¿Cómo podría tener tanta riqueza? Señorita Yu, ¿sabe algo al respecto? Yo tampoco lo sé, pero creo que aquí debe haber algún malentendido. Lin Feng usualmente cultiva verduras en la montaña trasera, casi no sale. ¿Cómo podría tener una empresa? ¿Lin Feng? ¿Qué Lin Feng? ¿El presidente de su empresa no se llama Lin Feng? Ah, eso. ¿El nombre del presidente? ¿Yo qué privilegio tengo para saberlo? El nivel es demasiado alto. Incluso mi empresa es solo uno de sus muchos proyectos. No tengo derecho a verlo. ¿Esta no es la casa de tu presidente? ¿Estás bromeando? Una persona del nivel del presidente. ¿Cómo podría vivir en este pueblo pobre y destartalado? Este lugar, ni siquiera el presidente. Hasta a mí me da asco. En realidad, si lo piensan con la cabeza, es obvio que seguro es algún pariente pobre suyo, que viene a cuidar las llaves. Cariño, me voy primero. Querido, maneja con cuidado. Casi hago el ridículo. Resulta que ese señor Lin solo es un guardia de seguridad, señora Yu. ¿Sabía que su esposo Lin Feng tiene un pariente lejano extremadamente rico? Eso no lo sabía. Él normalmente no me habla de esas cosas. Al fin y al cabo, es guardia de seguridad para gente rica. Entiendo que no quiera perder la cara. Pero yo acabo de hacer un descubrimiento. ¿Qué descubriste? Mientras buscaba, encontré un teléfono. Es un segundo teléfono que tu esposo Lin Feng tenía escondido. Ya revisé esa furgoneta. El señor Lin posee patentes que valen una fortuna. Pero vive con tanta modestia. Realmente nos hace sentir avergonzados. Viejo Can. ¿A quién llamas modesto? Yo preferiría una vida de lujos y fiestas todas las noches. Vulgar. Ese acuerdo de confidencialidad vence mañana, ¿verdad?
Después de esta noche, el nombre del señor Lin será conocido en todo el país. Tu gran contribución a nuestra nación será conocida por todos. Absolutamente por todos. ¿Qué diablos hizo este tipo por el país? El país firmó un acuerdo de confidencialidad para protegerlo a toda costa. Mañana, cuando veas las noticias, lo sabrás. Señor Lin. En realidad, hay algo que quería preguntarle hace tiempo. Mientras no sea presentarme a tu hija para casarme. Soy un hombre casado. Bromea, señor Lin. Ojalá. Lo que me intriga es, ¿por qué, con esos avances pioneros que desarrolló, y ofertas irresistibles de gigantes extranjeros, no los vendió, sino que se los donó al país? Mi padre murió en el frente. Mi madre recibió 3 balazos. Hace 50 años, mi abuelo, para defender esta ciudad, Fue colgado en la muralla. Colgado en la muralla. Durante 3 días y 3 noches. Murió por la patria. hace 12 años. Mi hermano mayor fue a la frontera. Hace 8, mi segundo hermano, infiltrado en inteligencia enemiga, fue capturado. Soportó torturas hasta la muerte. Y nunca habló. No he deshonrado al país. Entonces, señor Lin, También está preparado. Este teléfono de Lin Feng. ¿Qué secreto esconde, señora Yu? ¿Sabía de la existencia de este teléfono? Ya dije que este Lin Feng definitivamente tiene problemas. Un hombre casado, a espaldas de su esposa. Tiene un segundo teléfono. Lo que significa, no hace falta que lo diga. No se puede abrir, tiene contraseña. Miren, definitivamente algo oculta. ¿Qué cosas son tan oscuras que no pueden ver la luz? En un corto plazo, querer abrir este teléfono. Será un poco difícil, a menos que lo forcemos. Pero si lo hacemos así, todos los datos dentro se perderán por completo. Tal vez yo sé la contraseña. ¿La sabes? No sé por qué. Es solo una intuición. Inténtalo tú. Vaya, realmente se abrió. Mi esposo, después de tantos años de casados, todavía no cambia la contraseña. Déjamelo ver. ¿Cómo es que no hay nada? Ni un solo mensaje. Realmente subestimé su precaución. Cuanto más así, más culpable está. No solo en WeChat, en otros lugares. Tampoco se encuentra ningún problema. Incluso tiene pocas aplicaciones instaladas. ¿No han notado que este teléfono es muy nuevo? Se ve que casi no se usó. Parece que era para algo específico. Miren las fotos. Hay un vídeo. ¿Será que está teniendo una aventura? Miren, hay un vídeo. Ábranlo rápido. Si muero, todo lo relacionado conmigo. Por favor, no se lo digan a mi esposa, Yuru 11. No quiero que sepa las cosas que hice. Recojan bien esas cosas de la pared de nuestro dormitorio. No dejen que las descubra. Después de todo, no soy un esposo digno. Si muero, por favor, díganle de mi parte. Lo siento. Esposo. ¿Este vídeo? ¿Qué significa? ¿Para quién es? ¿Eso hay que pensarlo? Definitivamente hizo algo malo. Claro que sí, definitivamente hay algo raro. ¿Por qué una persona normal grabaría un vídeo así? No puede ser. No, no puede. Confío en el carácter de mi marido. No me haría algo así. ¿Todavía no quieres aceptarlo? Señora Yu, tu esposo definitivamente te está ocultando algo. Eso es seguro, no hay duda. Eso no prueba que él sea malo. ¿Se dieron cuenta? El vídeo menciona específicamente algo en la pared del dormitorio. Me temo que es algo completamente vergonzoso. Mi marido no puede tener nada vergonzoso. Estimados espectadores, acompáñennos para descubrir la verdadera cara del esposo de la señora Yu. Lin Feng. Señora Yu, ¿te atreves a dejarnos registrar tu dormitorio? ¿Pueden registrar el dormitorio de mi marido y mío? Pero, ¿y si no encuentran nada? ¿Qué pasa? ¿Tan seguro estás de él? Yo solo confío en mi marido. ¿En serio? Los secretos encontrados en el teléfono son pruebas concretas, frente a tus ojos. ¿Nunca has dudado? Yo
En fin, confío en que mi marido no me haría daño. No te hagas la fuerte. La verdad no depende de ti. Si realmente confiaras en él, no nos detendrías. ¿Qué cosa tan vergonzosa hay? Pronto lo descubriremos. Lo siento, señora Yu, ahora. Voy a compartir con miles de espectadores en vivo el momento en que tu marido es eliminado del programa. La foto en el vídeo. Es esta, ¿verdad? Señora Yu, ¿estás lista? Vamos a destaparla. Académico Honorario Nacional, Ingeniero Académico Nacional. Medalla Nacional de Invención Técnica, 10 jóvenes destacados. Dios mío, todo esto son medallas nacionales y certificados de honor. ¿Qué? ¿Certificados de honor? ¿Cómo es posible? Lin Feng dijo claramente en el vídeo que quería esconder esta pared. Esto debe ser algo vergonzoso. ¿Cómo pueden ser certificados de honor? ¿Acaso los robó? Probablemente no. Aquí está registrado. Así que podemos descartar que los obtuvo de manera ilegítima. Esta deducción. Entiendo. En realidad no es tan complicado como pensábamos. Estas cosas. Simplemente son pruebas falsificadas, evidencia falsa. Quizás no estén claros. Los certificados nacionales, ¿qué concepto tienen? Incluso esos expertos, que conocemos de la televisión. Toda la vida. Solo pueden dominar un área. Y él, un ama de casa. ¿Qué trata estos certificados? ¿Nacionales? Cuando era pequeño, ni siquiera ganaba tantos premios en la escuela. No es de extrañar que escondiera esta pared, falsificación masiva. El delito de falsificar certificados nacionales es suficiente para fusilarlo cientos de veces. Estás mintiendo, Lin Feng no falsificó. ¿Entonces quieres decir que estos certificados son reales? ¿Por qué fabricaría un montón de certificados falsos? ¿Esto no pasará nada malo? Creo que no solo la señora Yu, sino también algunos espectadores en vivo dudaron brevemente de la autenticidad de este certificado. Presentador, tengo una forma de probar su autenticidad. ¿Qué método? Solo necesito una llamada para investigar. Al esposo de la señora Yu, Lin Feng, toda su información. ¿Quieres decir que vas a revisar el archivo de mi esposo? Eso no es apropiado. El archivo oficial de Ciudadanos no es algo que cualquiera pueda revisar. ¿Estás seguro? No, te equivocas. El archivo oficial. Mi familia ciertamente tiene la capacidad de revisarlo, pero obviamente es ilegal. Me refiero a la base de datos de registros en el extranjero. Oh. Entiendo, quizás aún no lo sepan. El esposo de la señora Cao es un retornado del extranjero. Tiene muchos contactos en el extranjero, si él actúa. Ciertamente puede investigar, aunque no garantiza que sea completamente correcto. Pero puede mostrar algo, ahora mismo. Llamaré a mi esposo. El trasfondo familiar de este Cao Lin no debe ser común, ¿verdad? Sí. Ya he terminado. En un momento. La información de Lin Feng llegará. Miren, llegó. Lin Feng, chino de nacionalidad Han. Sin antecedentes especiales. Ciudadano común. La respuesta ya es obvia. Una persona que ni siquiera las bases de datos en el extranjero quiere registrar demasiado. Un ciudadano corriente. Pero en casa oculta tantas cosas de valor incalculable. ¿Qué si no es dinero robado? ¿Qué si no es falso testimonio? Señora Cao, presentadora, mi marido definitivamente no. ¿Lo falsificó? Por favor, no lo denuncien. Él solo se equivocó por un momento. Ahora te da miedo, ¿verdad? Ya es tarde. Después de grabar este programa, tu marido ya espera a que los departamentos competentes lo citen a declarar. Vamos, Lao Kan. Brindemos uno. Lao Kan. ¿Dónde está el vino? Ya no queda vino. Papá. Acabo de revisar su currículum. No tiene nada especial. ¿Por qué tú? Claro que no lo puedes encontrar,
porque su expediente Es un secreto de nivel S. Esto también es una protección del Estado hacia él. No hace falta tanta complicación. Porque ya nos hemos levantado completamente en el mundo. Lao Kan. Ve por el vino rápido. Seguimos bebiendo. El señor Lin está borracho, llévenselo de vuelta primero. Señor Lin, yo le acompaño a casa. Tan poca capacidad para beber. Dime, ¿a dónde vamos? ¿Qué dices? Lin Feng se subió al coche de una mujer desconocida. Rápido, seguidlo inmediatamente. ¿Qué mujer? El personal del programa nos informó que Lin Feng se subió al coche de una mujer desconocida. Solo que la luz por la noche es muy tenue. No se ve claramente cómo es la mujer. Quizás esa mujer solo lo lleva a casa, ¿no? No, se puede confirmar que la dirección que lleva el coche no es la ruta hacia casa. Mirad todos vosotros. ¿Pero dónde es esto? ¿Hace falta adivinarlo? Seguro que es el lugar donde guarda su amorcito oculto. Un hombre que parecía muy decente. Esto es un delito. Y esto es una aventura extramatrimonial de... Por algo se dice que aburre de la arpía de casa. Señora Yu, ahora incluso me da un poco de lástima por usted. Papá. Mamá. ¿Por qué mi esposo no ha regresado aún? Todavía no hay noticias. ¿Ves? Este es el buen hombre del que hablabas, tan dedicado a la familia. Acabo de enterarme de que el de casa no vendrá esta noche por trabajar horas extra. Ahora se va directo a su guarida secreta a encontrarse con su amante. No puede ser. Parece que Lin Feng planea pasar la noche fuera. Bien, el programa ha reservado hotel para todos. Vayamos a descansar y seguiremos cualquier novedad al instante. Genial hotel. No quiero quedarme en un lugar como este. Esto no es para humanos. Como terminé en la casa ancestral. ¡Ay, no! Papá. Mamá. Hermano mayor, hermano segundo. Y todos los antepasados. Me voy a casa ya. Ruonce saldrá del trabajo pronto. Cuando sea conveniente. La traeré a verlos, definitivamente la traeré. Me voy. Salió solo, ¿verdad? Sí. Bien, puede seguir. Vale. Señora Yu, la amante que destruye tu hogar. Probablemente esté dentro de esta mansión. Tienes dos opciones.
o te retiras del programa. Este episodio termina aquí. Respetamos tu privacidad familiar. O vas hasta el fondo. Señora Yurru11. ¿Vas a rendirte? No dormí anoche en toda la noche. Lo he pensado. Aunque somos pobres, al menos vivimos con honestidad. Confío en mi esposo, Lin Feng. Con todo esto, aún no te rindes. Te buscas problemas. En ese caso, entremos. Cuando capturemos al amante, recuerden difuminar su rostro. Protejan la privacidad ciudadana. De acuerdo. ¿Qué es esto? ¿No es el templo ancestral? ¿Acaso pasó aquí toda la noche? No, esperen. Miren, Lin Ruijin falleció a los 69 años, murió por la patria. Lin Jianjun falleció a los 34, murió por la patria. Lin Xin murió por la patria. Lin Yue murió por su país, murió por su país. Todos murieron en la guerra. ¿Cómo es posible? Los hechos están claros. No hay error. Nadie se burlaría de sus antepasados. Es decir, esto no es ningún esconder a un amante. Debo disculparme por mi juicio anterior. La familia de Lin Feng, todos héroes leales. ¿Qué? ¿Cómo van los datos? Es temprano aún. Probablemente no haya mucha gente en la transmisión en vivo. No, jefe, no se imagina. La popularidad ahora es mayor que anoche. El calor del tema de discusión está que arde. Todo Internet se está disculpando como loco. Mire, mire. Bien, muy bien. ¿Qué? ¿Huelen? Hay olor a alcohol aquí. Probablemente complicamos demasiado las cosas. Lin Feng simplemente estaba borracho anoche. Subconscientemente quería volver a ver a su familia. Nunca me habló sobre sus padres. Ante su esposa e hijos, un hombre es el pilar. Pero cuando está completamente ebrio, también es solo un niño. Así que todo este tiempo lo ha pasado con tanto sufrimiento. Hola, cariño. Hola, amor, ¿ya saliste del trabajo? Casi termino el desayuno. Ay, ya sabes. No soy muy bueno cocinando, pero freír unos huevos, eso sí se me da. ¿Qué pasa, amor? Nada. Todavía tengo algo de trabajo aquí. Te aviso cuando termine. Ah, está bien. Tan ocupado. Ay. Hoy el contrato ya venció. Le daré una gran sorpresa. Si no fuera por nuestra llegada, probablemente las contribuciones de los antepasados de Lin Feng nunca serían conocidas por el mundo. Bah, ¿qué tiene de especial? Admito que estos mártires merecen respeto, pero Lin Feng, ¿acaso es algo bueno? La verdad es bastante irónico. Una familia de héroes, gloria suprema, y en su generación, sale justo este descendiente mediocre e incapaz. ¿Quién dijo que mi esposo es mediocre e incapaz? La familia Lin es la familia Lin, y él es él. ¿De verdad crees que Lin Feng es buena persona? Él ha avergonzado a toda la familia. No me esperaba que este Lin Feng, que parece tan corriente, tuviera antepasados mártires tan grandiosos. Hay un viejo refrán que dice que la riqueza no dura más de 3 generaciones. Creo que tiene bastante razón, miren. Toda su familia realmente puede considerarse una familia de leales al país. Pilares de la nación. Qué lástima, los descendientes realmente son incapaces. Oye, así. Asigna 100.000 yuanes de indemnización por duelo. Para usarlos como gasto doméstico de Yurru11. La popularidad de nuestro programa es realmente sin precedentes. Ha batido récords una y otra vez, ella ha contribuido mucho a esto. De acuerdo, jefe. Lo haré ahora mismo. Bien. Los invitados de este episodio han sido una elección acertada. Pero esta familia es realmente demasiado pobre. Nosotros lo tomamos como una labor de ayuda a los pobres. De acuerdo, recibido.
Señora Yu, ahora hay muchísimos internautas en Internet que están conmovidos por este asunto, para mostrar nuestro respeto. Nuestro equipo del programa decide darle 100.000 yuanes de subsidio para apoyarla. ¿De verdad? Claro que sí. Gracias, presentadora, gracias al equipo del programa. Si sumamos estos 100.000, ya debería ser suficiente. Señora Yu, solo son 100.000. ¿Son tan importantes para su familia? Ella vive en una casa tan destartalada. Claro que es importante. ¿No la escuchaste cuando acaba de llegar al programa decirlo? Solo quiere comprar un piso pequeño en la ciudad. Mudarse a vivir a la ciudad. Comprar una casa, señora Yu. ¿Por qué no vamos a hacer esto juntos ahora mismo? ¿Iremos ahora mismo? Jefe, esta idea es genial. Por un lado, promociona el programa y, por otro lado, de forma indirecta acerca el programa a la gente de clase baja. Ayudar a los pobres es lo que debemos hacer. Ah, sí, recuerda hacer bien la promoción. Ya tengo el título pensado, nuestro programa se llamará Dejar que los pobres tengan un hogar. Haciendo esto, no herirá ¿el orgullo de Yu Ruonce? ¿Qué dices? Las malas condiciones de su familia son un hecho. Si no tuviéramos nuestro subsidio, sinceramente, creo que ni siquiera podría comprar la segunda mano más pequeña, ¿no? Ay, esto. ¿Otra vez esta casa destartalada tiene goteras? Lo primero que haré cuando mi esposa vuelva será llevarla a mudarnos. Seguro que no se imagina que en secreto le he comprado tantas propiedades. Hola. Hola, quiero ver un apartamento más pequeño. Claro, sígame por aquí. Aquí son apartamentos, todos de tamaño reducido, listos para vivir. La decoración también es bastante refinada. Esto es demasiado caro. ¿Tiene algo más barato? Que no esté cerca del centro. Más en las afueras. Ruonce. Ya te veía familiar, no pensé encontrarte aquí. ¿Quiénes son? Ah, ellas son. Somos sus compañeras de trabajo. Se nota a simple vista que son señoritas de buena familia. No pensé que quisieran quedarse en un hospital pequeño. Ah, no es por nada. Permítanme presentarme, mi apellido Zan. Soy el gerente de ventas aquí. Si necesitan algo, pueden buscarme. Gerente de ventas. Ella es una mujer del campo. ¿Y conoce a alguien así? No lo sabían. Ruonce y yo fuimos compañeras de universidad. Éramos de la misma especialidad. En aquel entonces, era muy conocida en nuestra facultad, con excelentes calificaciones. ¿En serio? Todos pensaban que al graduarse tendría un futuro prometedor. Pero no pensamos que después de graduarse se casaría con un hombre del campo. Y así se quedó. Señora Yu, resulta que te casaste con alguien de menor posición. Pensé que eras originalmente del campo. Nunca he pensado que fue un matrimonio de menor posición. Mi esposo Lin Feng me trata muy bien. Con razón, resulta que un hombre inútil te retrasó. En mi opinión, cuando una mujer se casa, realmente debe abrir bien los ojos. Si encuentra a un hombre inútil, toda la vida tendrá que aguantar. Ruonce, ¿eres tú la que quiere ver casas? Bueno, déjame que yo, tu vieja compañera, te atienda personalmente. Aquí tenemos propiedades excelentes. Desde 2 millones hasta 10 millones, tenemos de todo. Ah, cierto. Aún no sé cuál es tu presupuesto. Tengo 310.000, ¿sirve? ¿Cuánto? 31.000. Parece que el dinero sí se ahorra. Con centavos y todo. Ruonce, tu presupuesto sí es un poco bajo. Lamentablemente, no tenemos la casa que buscas. ¿Cómo que no? No hay, y punto. ¿31.000 para comprar una casa? Estás soñando. Pero yo revisé antes de venir. ¿Te refieres al modelo de 65 metros cuadrados? Con 30.000 alcanza para la inicial, pero está muy desgastado. Muchos clientes, después de verlo, piensan. Así que, mejor piénsalo de nuevo. No hace falta. Quiero ese. Gerente Zhang, usted no la conoce. Ella vive en la periferia urbano-rural. ¿Qué tan mala puede ser esa casa comparada con la de su pueblo? Ruonce, ¿cómo dejaste que tu vida llegara a esto? Si ese año yo no hubiera dejado de cortejarte, y tú no me hubieras dejado, tu vida sería un poco mejor.
Mi esposo y yo somos muy felices. Y aunque somos pobres, estoy satisfecha. Por favor, compórtese. Bueno. Ya que está decidida, hagamos los trámites. Oye, tú, ven acá. Señorita. El modelo más pequeño que vio. El precio ya subió. Actualmente, la cuota inicial requiere 320.000. ¿Qué? Pero yo recuerdo que eran 300.000. Ay, qué pena, Ruonce. Los precios de Jun Group tienen fluctuaciones normales. Parece que ahora supera un poquito tu presupuesto. ¿No será que ni siquiera puedes conseguir 10.000, verdad? No me digas, señora Yu, que en tu casa realmente no pueden conseguir unos míseros 10.000. Esos 310.000 que trajo, probablemente son todos sus ahorros. Esto. ¿Gerente Zhang no puede hacer un descuento? Otros beneficios sí, como regalos. Pero sobre el precio, ni yo puedo hacer nada. Ruonce, si no puedes conseguir el dinero, ¿por qué no llamas a tu esposo? Que te lo envíe. Lin Feng, ¿él? Tú no sabes. Su sustento lo gana una mujer. Confiar en él. Es mejor confiar en un perro de la calle. ¿Con qué derecho insultas a mi marido? ¿Qué pasa? ¿No se puede decir la verdad? El hombre con el que te casaste es un inútil. Tú. Mira, señora Yu, tu familia sí tiene dificultades. Te prestamos lo que te falte, como un préstamo. ¿Para qué necesitas pedir prestado por esta cantidad? Ni siquiera alcanza para que las señoras de nuestro círculo cenen una vez en un restaurante occidental de lujo. Señora Yu, si de verdad te faltan estos 10.000 y tantos, mejor. Te hago una donación. ¿Cómo? Si fuera para un mendigo. No hace falta. ¿Quién dice que mi marido no tiene dinero? Ahora mismo llamo a mi marido para que venga a traerme el dinero. Lo sentimos, el número al que llama está suspendido. Por favor, haga tiempo. Los gastos de comunicación. Ni siquiera puede pagar la factura del teléfono. Ese es el hombre con el que te casaste. Es realmente difícil de describir. Querer salvar las apariencias a toda costa. ¿No te das cuenta? Alguien ya investigó. El hombre con el que te casaste, al mes, solo tiene 800 de manutención y tú se los das. ¿Cómo va? Traerte dinero, señora Yu. Solo conseguirás que te desprecie más. Ya sabías que su teléfono estaba suspendido, por eso fingiste. Para salvar la situación. Muy mala actuación. No es cierto. Mi marido cultiva verduras en la montaña trasera, él también. Ahora algo de dinero. No es como piensan. Él no hace nada. Cultivar verduras. Ruonce, ¿qué puedo decir? Tu marido. Es realmente difícil de describir. Los asuntos de mi familia no son de tu incumbencia. En cuanto al préstamo, mi familia no lo necesita. Mi bono del mes pasado debería acreditarse pronto. Puedo valerme por mí misma, mantenerme sola. ¿Por qué aún no llega? Hola, jefe, quería preguntarle sobre mi bono del mes pasado. Ah, Xiaoyu. En nuestro hospital privado, ya sabes. Últimamente hay dificultades económicas. Informaré de tu asunto. Espera un poco más, ¿vale? ¿Jefe? ¿Jefe? ¿Por qué no hay señal? Ah, está suspendido. Cárgame 20 yuanes de saldo. Rápido. Menos mal que hay wifi en casa. 20 yuanes. ¿Será que el señor Lin tiene otra intención? ¿Qué? No puede ser. Debo informar al señor Lin de esto inmediatamente. Hola. Señor Lin, acabamos de enterarnos de que en el hospital donde trabaja su esposa, un directivo retiene maliciosamente su salario. ¿Qué? ¿Retienen maliciosamente el bono de mi esposa? Compra la empresa de su padre también. Es empresario. Compra esa empresa también. Señora Yu, esto es lo que llamas ganarse la vida por uno mismo. Realmente nos has dado una lección. Bueno, Ruonce, ya que no puedes pagar los 10.000 yuanes. Yo mismo te los adelanto. Al fin y al cabo, todos somos viejos compañeros de clase. Gracias por tu amabilidad, pero no es necesario. Puedo resolverlo yo mismo. ¿Acaso la señora Yu piensa pedir ayuda a su familia? Sí. Señora Yu, nunca nos has hablado de tu familia de origen. Ellos. En teoría, la hija se casa y se va, está bien. Pero en algo tan pequeño. Deberían ayudar un poco, ¿no? Ni qué decirlo. Su familia es más o menos lo mismo. Andan justos. Sin mucho dinero. Después de todo, su hija es de clase baja, incapaz de sacar 10.000 yuanes. Recibo del Banco Agrícola. 800.000 yuanes. 8.
800.000. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Quién te lo transfirió? Tanto dinero. Es suficiente para pagar al contado. ¿Acaso es su esposo, Lin Feng? No es el bono. El bono del mes pasado. 7.900. ¿Acaso estos 800.000 son? ¿De dónde sacaste el dinero? No deberías haberle transferido el dinero. Es que me da pena la niña, por ese déficit de 10.000 yuanes. Mira en qué estado ha puesto a nuestra hija. Se lo merece. Yo desde el principio. Me gusta matrimonio. Fue a la quisión en casa con él. Mira ahora en que se ha convertido su vida. Todo el país se está riendo. ¿Ha deshonrado el apellido Yu? Ya han pasado 3 años. ¿De verdad quieres cortar la relación padre-hija? Apoyo este programa, pero te advierto. No le digas nada a ese Lin. Quiero que nuestra hija vea la verdadera cara de la persona con la que se casó. Vale, ya lo sé. Dame el teléfono, déjame ver. No hace falta pedir un préstamo. Lo pago al contado. Ya es claro, hacerlo. Sí, señor gerente. No hay error. Estos son sus documentos de propiedad. ¿Cómo es posible? Ella es una simple asalariada. ¿De dónde sacó tanto dinero para comprar al contado? ¿Será que su marido, Lin Feng, se lo transfirió? Imposible. Ese inútil. Ni vendiéndolo valdría 800.000. Definitivamente no fue él. Él ni siquiera sabe cómo está el programa ahora. Así que la familia de la señora Yu no debe ser tan simple como pensábamos. Señora Yu, ¿se lo compraron tus padres? Sí, me lo transfirió mi madre. Ah, con razón. ¿Y qué tiene de especial? Son solo 800 y pico mil. Comparado con mi mansión, ni para la entrada inicial da. Esta transacción realmente es de poca monta. En nuestro centro de ventas cerramos grandes mansiones a diario. Este piso es solo el de más baja gama entre ellos. Que sea pequeño o viejo, la verdad me da igual. Mientras pueda vivir con mi marido, estoy segura de que poco a poco pondré el nuevo hogar en perfecto orden. ¿Qué pasa? Es solo un piso pequeño. ¿Aún no está listo? Gerente, esto no puede ser. ¿Qué puede ser o no puede ser? Aviso del sistema. La señora Yu ha sido excluida de esta transacción del grupo Hun. ¿Ah? ¿Me excluyen a mí? ¿Cómo puede pasar esto? Ni que preguntarlo. Seguro que el origen de ese dinero es turbio. No es así. La razón por la que la señora Yu está excluida es porque está sujeta a restricciones de compra. Restricciones. ¿Restricciones? ¿Ella? ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Lo has comprobado bien? Gerente, ya lo he confirmado 3 veces. Sí, son restricciones. ¿Cómo puede ser? ¿Qué significa restricciones? ¿De qué están hablando? Significa que tiene demasiadas propiedades a su nombre y no puede comprar más. ¿Qué? ¿Esa casucha vieja de su pueblo natal? ¿Cuenta como propiedad? Con solo esa. Seguro que no hay restricciones. Así que, además de la que visitamos, en el pueblo, ella debe tener más. Otras propiedades. ¿Qué diablos está pasando aquí? Investígalo inmediatamente. De acuerdo, gerente. Lo investigaré de inmediato. Señora Yu, ¿has comprado alguna vivienda antes? No, nunca he comprado una. Esta es mi primera vez. Que vengo al departamento de ventas. Entonces, ¿lo compraron tus padres para ti? Tampoco sé qué está pasando. Entonces, ¿lo compraron tus padres para ti? Se lo compraste en secreto a Ruonce. No se lo compré a ella. Lo compré para mi jubilación, solo que de momento está a nombre de ella. Tú eres así, boca de mierda, corazón de miel. Y tú no te escapas, no le preparaste cosas en secreto. ¿Tú también? ¿De qué hablas? ¿Cuándo le he comprado nada? Vaya, vaya. Voy a cocinar. ¿Cuántas propiedades tiene? 1 o 2. Si fuera solo una, no hay restricción de compra. Entonces son 2, comparado con la villa. Del grupo en mi pueblo, ni siquiera 4 o 5 alcanzan. Gerente. Ya terminé la búsqueda. ¿Cuántas propiedades tiene exactamente? A nombre de la señora Yu hay en total 5. ¿5 propiedades? ¿Tantísimas? No es eso. A nombre de la señora Yu hay más de 500 propiedades en total. ¿Tonterías? ¿No crees que puedes ver? Gerente, de verdad no le estoy mintiendo. Los registros de propiedades a nombre de la señora Yu, solo para pasar las páginas necesitan más de 50 hojas. Todo está escrito aquí en los documentos. Así que es verdad. De verdad hay más de 500. Señora Yu, qué bien nos ha ocultado todo este tiempo. No las compré yo. Claro que no las compraste usted. Incluso si una persona común tuviera dinero, no podría comprar tantas propiedades del grupo I. Seguro que alguien está operando en secreto usando su nombre. Entonces, ¿quién podría ser? Para comprar una gran cantidad de propiedades, se necesita su información personal. ¿Quién puede hacer esto? Seguro que es alguien muy cercano a ella. Así que, ¿acaso es su marido, Lin Feng? Imposible. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Es solo un campesino que cultiva la tierra.
¿Quién puede creer que maneja más de 500 propiedades? ¿Tú lo crees? Con ese aspecto patético suyo, todos lo hemos visto. Entonces, ¿quién más podría ser? Parece que adiviné bien. La familia de la señora Yu realmente no es común. Ahora está confirmado. Estas 500 propiedades fueron compradas por sus padres. Hay novedades, señora Yu. Tu esposo, Lin Feng, ha salido. Según el personal, se dirigió directamente a la casa de tus padres. ¿Qué va a hacer a casa de mis padres? Eso aún no está claro. ¿Se ven poco? Desde que nos casamos, ya no se han vuelto a ver. Ni siquiera vinieron a nuestra boda, ni mi madre. Tampoco vino a escondidas. Su relación es muy mala. ¿No será que, al no tener otra salida, fue a pedirles dinero a tus padres? ¿Se pueden localizar esas propiedades? Sí, se puede, pero necesitamos tiempo para verificarlo. Está bien, primero regresemos. A ver qué pasa con Lin Feng. Cuando localicen las propiedades, avísennos. Vámonos. Yerno, ¿cómo es que viniste? Disculpen la molestia. Tengo algo que hablar con papá y mamá. ¿Quién es? Señora, es el yerno. Xiao Lin. ¿Para qué viene? Que no pase. Mira cómo eres. Xiao Lin, llegaste. Siéntate, por favor. Mamá. Papá. Sírvele un vaso de agua a Xiao Lin. Claro. Xiao Lin, ¿cómo es que? ¿Viniste solo? ¿Ruonce no vino contigo? Sí, ella debe estar en el festival. Mamá, ¿qué festival? Pronto es el festival del bote del dragón. Pensé que ustedes, la parejita, podrían venir. Y pasarla con nosotros. Sería más animado. Vine esta vez para invitarlos. Y también algunos. De mis amigos. A cenar. Ya estamos viejos. Las piernas no nos responden bien. Los caminos de su pueblo son difíciles. Temo tropezar y caer. ¿Pasa algo, Xiao Lin? Sí, hay ancianos. Especialmente a Ruonce, que ha sufrido tanto conmigo. Pero mamá, papá. A partir de hoy, le daré la mejor vida. Créanme. Con que digas eso, ya me alegra mucho el corazón. ¿De nada sirve solo fanfarronear y las acciones reales? Un hombre, sin ni siquiera lo más básico. Para vivir con garantías. ¿Cómo le vas a dar una vida mejor a mi hija? Mi hija ha pasado tantas penurias contigo todos estos años. Lárgate. Lárgate ahora mismo. Fuera. Papá. Fuera. Largo, largo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo echaron? Seguro fue a mendigar favores con la cara lavada y los enfureció. Por eso lo echaron a patadas. Me mandó un mensaje. ¿Qué dijo? Dice que vuelva temprano, que me lleva esta noche a comer a un restaurante en la ciudad. Dice que es un amigo quien invita. No gastamos dinero. ¿Amigo? ¿Qué amigo? Dime con quién andas y te diré quién eres. No serán más que un grupo de holgazanes. Como él, sus amigotes. Ruonce, ¿vas a acompañar a Lin Feng esta noche? Claro que voy. Cálmate. Entonces, ¿de verdad no piensas ir esta noche? Iré. Iré seguro. Quiero ver qué clase de amigos son esos. Ruonce, ¿vas a acompañar a Lin Feng esta noche? Claro que voy. Es la primera vez que me presenta a sus amigos. Como su esposa. No puedo hacerle quedar mal. Solo son un montón de amigotes. ¿Qué tiene de bueno ir a esa cena? Aunque sean los amigotes que dicen iré. Las direcciones concretas de las propiedades de la señora Yu ya están. ¿A qué esperamos? Sugiero que vayamos ahora. Oye, ¿no pensarás de verdad que la casa la compró su marido? Aunque la probabilidad es bajísima, es posible. ¿Para qué hace falta investigar? Seguro que fue gracias a las condiciones de su familia. No olvides cuáles son los criterios de evaluación del programa. Pero su otra mitad, su marido, es un completo inútil. Tú. Señoras, la votación de este programa va a comenzar pronto. Vamos ya mismo. Hagamos la última búsqueda. Por favor, verifiquen. Los administradores no tienen la llave. ¿Cómo vamos a entrar entonces? ¿Qué tal si lo intentas usted, señora Yu? ¿Yo? Ni siquiera sé quién me compró esta casa. ¿Cómo lo voy a intentar? ¿Será tu fecha de cumpleaños? ¿Todavía la recuerdas?
El teléfono móvil que encontramos ayer en tu casa. Se abrió justamente con tu fecha de cumpleaños. Presentador, ¿de verdad te crees que esta casa se la compró? ¿El de apellido Lin? Pruébalo y ya verás. Conozco esta urbanización, es una de las más lujosas que hay. Es carísima, ni aunque vendas todo lo que tiene te alcanza para un baño. ¿Cómo iba a poder? Se abrió de verdad. ¿Cómo puede ser? No tendría que pasar esto. ¿Será que Lin Feng realmente se la compró? Señores y señoras, aunque a mí también me cuesta creerlo, pero esto seguramente es la casa que el marido de la señora Yu, Lin Feng, le compró. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacó el dinero para comprar una casa tan cara? Entremos primero a echar un vistazo. Señora Yu, al parecer este es el lugar donde esconde a su amante. ¿Esconder un amante? ¿Esconder a quién? Señora Yu, ¿aún no te das cuenta? Tu marido Lin Feng fue antes a la casa de tus padres. Pidió dinero insistentemente para comprar esta casa. Yo supongo que no fue solo una o dos veces, si no, no lo habrían echado. De la casa de tus padres. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Lo que quiero decir es que tu marido cogió el dinero de tu familia para mantener a otra mujer fuera de casa. Así que es eso. La cara oculta de Lin Feng a espaldas. Es realmente detestable. Llevo muchos años grabando este programa y nunca me había topado con un hombre tan despreciable. Las pruebas son irrefutables. El marido de la señora Yu, Lin Feng, ha cometido infidelidad. Mi marido. ¿Infiel? Por fin llegué a casa. Estoy muerta de cansancio. Tú. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están en mi casa? ¿Tu casa? ¿Lo vieron? Tenía razón, esta mujer es una seductora. Señora Yu, ahora la evidencia es irrefutable. Tu marido tiene una relación con esta mujer. ¿Qué tonterías son estas? Ustedes irrumpieron en mi casa. ¿Qué diablos quieren hacer? ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? ¿De verdad te crees que esto es tu casa? Señora Yu, su marido es demasiado descarado. No hace falta perder más el tiempo hablando con ella. Anúncialo directamente, presentador. El desafío de la señora Yu es un fracaso. Lamento informarle, señora Yu, ya está eliminada, a través del programa. Ahora todo el país ya se ha enterado. Ese hombre que usted dice que es tan familiar. Qué podrido es por detrás. Casarte con un hombre así. ¿Todavía tienes la cara de venir al programa? ¿No te da vergüenza que la gente se ría? ¿El programa? No puede ser. El señor Lin fue inscrito secretamente en el programa por su propia esposa. Pero, mirando cómo están ellas, parece que la identidad del señor Lin aún no ha salido a la luz por el momento. Creo que se equivocan. Aquí siempre he vivido yo sola. Este piso lo alquilé yo. ¿Lo alquilaste tú? Sí, es cierto. Simplemente no me esperaba que el dueño del piso fuera Lin Feng. ¿Qué pasa? ¿Necesitan que saque el contrato de alquiler? ¿Qué está pasando aquí? Disculpen, señoras, hemos sido nosotros los que las hemos molestado. Nos equivocamos de casa, lo sentimos mucho, nos vamos ya mismo. Entonces no las acompaño. Pueden hacer lo que quieran. Tenemos que avisar al señor Lin de esto rápidamente. Señor Lin, ha sufrido usted un montón. El camino lo eligió usted mismo, ya que firmamos el acuerdo de confidencialidad. Naturalmente hay que cumplirlo. Señor Lin, a partir de hoy ya no hay que guardar el secreto. Su identidad, así como las contribuciones que ha hecho al país. Yo como representante lo anunciaré de forma solemne esta noche. De acuerdo. Pase. ¿Por qué no puedo contactar con el señor Lin al teléfono? Nunca contesta. Señorita, el banquete va a empezar ya. Es hora de que se dirija hacia allá. Olvídalo.
Diga. Cariño, ¿qué pasa? ¿Quieres decir que es académico o ese mismo? Vale. ¿Qué pasa, señora Cao? Mi marido ha vuelto del extranjero específicamente para asistir a una gran cena de gala. Se dice que incluso ese anciano que sale a menudo en la tele va a estar presente. Hola, cariño. Vale. Nuestra familia también ha recibido una invitación. Disculpen, me retiro un momento. De acuerdo. Señor Lin, ¿va a hacer una llamada? Aquí hemos desplegado todas las medidas de seguridad. Hay interferencia de señal. Si necesita llamar, puede salir fuera del hotel. Vale, de acuerdo. Que el señor Lin se desplace. Esto es un disparate. Ve y quita ese aparato ahora mismo. Sí, enseguida lo hago. Viejo Khan. No hace falta tanta formalidad, no vayas a asustar a los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día. Señor Lin, no me refiero a usted. Ya no soy tan joven. Bueno, voy a hacer una llamada. Vale. Cariño, ¿dónde estás ahora? Cariño, acabo de salir del trabajo, ya voy para allá. Tengo que ir a cenar fuera con mi marido, lo siento mucho. Tu marido te ha llamado expresamente, no será para que acabes pagando tú la cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno es pobre, es capaz de cualquier cosa. No como la señora Cao y yo, que esta noche vamos a una cena de la alta sociedad. La señora Yu rara vez viene a la ciudad a grabar un programa. Está bien aprovechar para cenar en la gran ciudad, comer unas brasas o algo. La verdad es que también está bien. Entonces me voy ya. Vámonos, presentadora. Deja que la señora Cao y yo mostremos a la audiencia lo que es el círculo de los poderosos. Si es realmente así, nuestro programa se verá beneficiado. ¿A qué esperamos? En marcha. Cariño, ¿por qué has tardado tanto? ¿Por qué lloras? No te estoy reprochando nada. Es que me preocupaba que tantas horas extras te agotaran. ¿Cómo funciona ese maldito hospital? Le han puesto una presión enorme a mi mujer. No digas eso. Ah, sí, cariño. Tú ibas a llevarme a comer fuera, ¿no? Venía por el camino. Y no he visto ningún restaurante por esta zona. Aquí está, justo este. ¿Vamos a comer aquí dentro de un rato? Estás loco, cariño. Esto es el hotel más caro de toda la ciudad, lo he oído decir. Solo los grandes jefes pueden comer aquí. Nosotros ganamos un sueldo tan bajo al mes, tenemos que ahorrar. No desperdicies dinero, ¿entendiste? Ya lo sé. Te voy a decir la verdad. Tengo algo que contarte. Adivina lo que descubrí. Yo entro primero. ¿Es ella amiga tuya, cariño? Más o menos. Ya entiendo que podamos comer aquí. Seguro que es por el favor de tu amiga, ¿no? Cuando entremos después, no debemos de ningún modo causarle problemas a los demás, ¿entiendes? Vale, hago lo que digas, entremos. MHM. Lo siento, no se permite transmitir ni grabar dentro excepto para los periodistas. Déjales entrar. Director, ¿cómo es que está aquí? Para una ocasión tan importante. ¿Cómo voy a faltar yo? Tranquilo. Ya he hablado con las autoridades pertinentes. No solo se va a transmitir en directo, hay que darle más cobertura, mucho más. MHM, la superioridad decidió que la cena de hoy se transmita a todo el país. Director, ¿qué es lo que está pasando realmente? Yo también recibí la notificación de última hora. La intención de los superiores no es algo que nosotros podamos adivinar. MHM, vamos, entremos juntos. Hay tantos líderes aquí. ¿Qué va a pasar esta noche al final? Yo también recibí la invitación de última hora, todavía no sé nada. Mira rápido. No será él, el que sale. ¿En los libros de texto de la universidad?
¿Cómo que no lo sabíais aún? Esta noche se va a celebrar una gran ceremonia de condecoración, según dicen. Algún gran personaje del país va a salir de la sombra al escenario. Ustedes son los del equipo del programa, ¿verdad? Ya mi mujer me habló de ustedes, mucho gusto. Por mucho prestigio que tenga, ¿será más importante que un académico de la academia? Es normal que no lo sepan, después de todo, es un asunto de suma importancia. Se dice que esa figura misteriosa tiene un rango muy superior al de un académico. Más alto que un académico. ¿En serio? En el mundo académico, el nivel más alto es el de académico. No debería haber uno más alto. ¿Y si los académicos también son sus discípulos? Vaya. Si hay oportunidad luego, definitivamente pediré una foto con él. Un momento. ¿Qué hacen ustedes aquí? Señora Yu, Este no es lugar para usted. se lo digo de buena fe. Espero que lo entienda. ¿Ustedes? ¿Quiénes son? Tú no nos conoces, pero nosotros conocemos. Tus antecedentes y tu carácter al dedillo. Cariño, ¿qué tal si vamos a otro lugar a comer? No, nos quedamos aquí. ¿No te dije que te llevaría a cenar fuera esta noche? En un rato, un gran banquete. Espérame. Qué raro, la voz de esta persona me suena tan familiar. ¿Estás mal de la cabeza? Si quieres cenar fuera, vea. Comer aún, saca un snack. ¿Y encima tienes el descaro de entrar con nosotros? Señor Lin, primera vez que nos vemos. Conocemos bien tu carácter. Sí, de verdad. ¿Quieres lo mejor para la señora Yu? Deberías comportarte como corresponde. E ir a los lugares que les corresponden. Ay. Entonces, podría preguntar. ¿Qué lugares son los que nos corresponden? ¿Quieres oír la verdad? Muy bien. Los pobres deben quedarse en los restaurantes de pobres. En este hotel, ustedes están fuera de lugar. Señora Cao, eso es pasarse. Cariño, vámonos. Cambiamos de lugar para comer y listo. No le des importancia a lo que dijo. Aunque seamos pobres, no podemos ser pobres de espíritu. Vamos. Cariño, ¿a dónde van? Mamá, papá, ¿qué hacen aquí? Eso pregúntaselo a este hombre que elegiste. Dijo que nos invitaba a cenar, a celebrar un poco. ¿Y el resultado? Venir aquí, ante los líderes, a colarse en el banquete. Gente así tarde o temprano me va a meter en un gran lío. ¿Y qué haces ahí parado? Vente con nosotros. Vamos. Mamá, tanta gente, démosle la cara a Lin Feng. La cara. Su dignidad la perdió por completo hace tiempo. Vámonos. ¿Tan fácil piensas irte? Yo denuncio. Hay gente de campo de procedencia desconocida. Posibles elementos ilegales. Pequeña Xia. Te doy 10 segundos. Saca de aquí a esta mujer tuya. Ustedes. ¿Qué? ¿Necesito repetírtelo? ¿De verdad? Presidente, lo siento, no lo reconocí. Soy un ciego. Cariño, ¿no te habrás equivocado de persona? Él no es. ¿El pariente pobre del que me hablaste? Se acabaron los 10 segundos. Mañana mismo vas a Recursos Humanos a cobrar tu finiquito. ¿Crees que bromeo contigo? No puede ser. ¿No será que todas esas cosas eran de verdad? Señor Lin. Por fin lo conozco. Profesor Chen, ¿qué hace usted? Ah, la taza que usa el señor Lin en casa. Para cepillarse los dientes. Según nuestros instrumentos, no es para nada. Una falsificación de regalo de Estado. Es auténtica porcelana de regalo de Estado. Señor Lin, eso no tiene precio. La falsificación valía 3 millones. ¿Y esa taza era auténtica? Entonces, si es así, ¿el maotai que usaba para cocinar también era auténtico? El cajón lleno de llaves de coches, más de 500 propiedades. Y las medallas de honor colgadas en la pared del dormitorio. ¿No decían que ese maotai era de un pariente pobre del campo? Yo soy ese pariente pobre del que hablan. Este anciano. Lo vimos antes. Incluso vino expresamente a buscar a Lin Feng. Imposible. No tuvieron oportunidad de verlo. Mucho menos de tener contacto. ¿Por qué? Porque él es. Lo siento, cariño, no debí ocultártelo. Fui a participar en un programa de televisión. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Silencio? Camarada Lin Feng.
Artefacto nacional de importancia, durante el periodo de acuerdo de confidencialidad. Contribuyó al país con 169 patentes. Proporcionó millones de empleos al pueblo, su mérito es grandioso. Se otorga la Condecoración Nacional de Honor, la más alta distinción ceremonial del país. En homenaje. ¿Esto es real? ¿No te dije que te presentaría a algunos de mis amigos? Parece que nos equivocamos con él. Exacto. Esta es la familia común que encontraste. Jefe, nosotros también estamos confundidos. Lin Feng. Por el país, has sufrido injusticias. No he sufrido mucho. Es solo que mi esposa, Ruonce, todos estos años, ha sufrido injusticias junto a mí. No, para nada. El señor Lin y su esposa. Un hombre talentoso y una mujer hermosa. ¿Qué tal si charlamos mientras comemos? Por favor. ¿Esto es el restaurante sencillo del que hablabas? Es un banquete de estado. Solo dime, ¿cuenta cómo salir a comer o no? Ah, Lin Feng, ¿buscas que te pegue? Ay, me equivoqué. Suéltame, cariño. Cariño, créeme, en serio solo tengo una pizquita de patrimonio. ¿Una pizquita?